Profesora, muy buenas tardes. Rápidamente me presento, mi nombre es Alejandro Zamudio, soy asistente al curso en torno a estrategias en salud mental. Esta presentación la hago como parte de la actividad de la semana 3, en la que estamos discutiendo sobre algunas prácticas sociales que afectan, por supuesto, la salud mental de los seres humanos. Una de estas prácticas o actividades que son muy comunes a nivel social es la violencia de género. Yo tengo que excusarme porque lastimosamente presenté algunas dificultades con el video de la presentación, por lo que me vi en la obligación de hacer este video, pero también pues voy a enviar las diapositivas. Como le decía, la idea es que hoy vamos a profundizar acerca de este fenómeno social, violencia de género, un fenómeno, una práctica social que está muy ligada a una especie de estructura piramidal, lo que nosotros comúnmente en la academia llamamos patriarcado, es decir, el abuso, eh, el abuso, la intimidación, en este caso por parte del hombre hacia la mujer. Pero como vamos a ver, digamos, el término violencia de género hoy, en términos sociales, no únicamente se aplica a, a las violencias que se ejercen contra las mujeres, sino que también se pueden, digamos, tipificar dentro de las violencias que se practican por cuestiones de género. Entonces me permito leer. La violencia de género constituye todo acto o situación que vulnere física, psicológica, estructural, sexual y económicamente una persona por razón de su género. Inicialmente la violencia de género constituía las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, es decir, relaciones de dominación en las que los hombres ejercen coacción, violencia y maltratos hacia cualquier mujer. Sin embargo, es común que hoy por hoy la violencia de género también sea extensible a la violencia, el abuso y el maltrato que ocasionalmente sufren las personas, pues que en este caso pertenecen a las comunidades LGTBIQ+. Entonces, eh, podríamos concluir justamente que el concepto se ha ampliado porque, digamos, hoy, desde el punto de vista, digamos, académico, también jurídico, el concepto de género no únicamente se restringe al hecho de ser mujer y hombre, sino pues a las diversas, digamos, manifestaciones del género que por supuesto la sociedad contemporánea, digamos, ha permitido o por lo menos, digamos, se han, digamos, multiplicado. Algunas características. Entonces la primera característica dice que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Esta primera característica justamente está muy relacionada con lo que decía de las relaciones asimétricas. Las relaciones asimétricas constituyen básicamente, digamos, esa disparidad o desigualdad en tanto género. Digamos que históricamente no hay que desconocer que las sociedades occidentales se han organizado a partir de una jerarquización en la que siempre tiende a tener más importancia la opinión del hombre, el poder del hombre sobre la mujer. Y por supuesto, en torno a eso se han creado normas, se han creado prácticas sociales, se han creado rituales que justamente han rezagado a las mujeres y por supuesto, digamos, a estas comunidades en las que se han, digamos, practicado abusos constantes, permanentes y sistemáticos. Entonces, claro, y también lo vemos justamente porque, digamos, históricamente, digamos, las mujeres siempre han estado, digamos, caracterizadas bajo un rol más ligado a la manutención, la administración del hogar, y el hombre se ha tipificado en el rol de aquel que aporta, aquel que suministra, aquel que cuida, etc. Hoy justamente vemos que esa
digamos, esa brecha se ha cerrado un poco porque pues ya la mujer tiene la posibilidad en este caso, y con razón por supuesto, de trabajar, de aportar, de administrar, no solamente de ser cuidadora, sino también asistidora del hogar. La segunda, la violencia de género, abarca como carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Entonces vemos que la violencia de género, pues, digamos, no tiene, digamos, un seno específico, sino que, digamos, puede oscilar en diferentes elementos, en diferentes entes. Aquí en esta característica, por ejemplo, se menciona la familia. Obviamente nosotros constante vemos las cifras de violencia intrafamiliar, de violencia, digamos, que está muy ligada al hecho mismo de la interacción cotidiana que se tiene en el hogar. Eh, en la comunidad obviamente también hay violencia de género en las interacciones que se tienen con los vecinos, o también por la falta de tolerancia en tanto que no, digamos, se admiten, digamos, esas diversidades actuales en tanto el género. Eso está también muy ligado con el hecho mismo de cómo se han formado las personas desde una perspectiva muy tradicional, muy cerrada justamente a la diversidad, así como la perpetra por el Estado también, justamente porque vemos que el Estado tiene que ser garante justamente de que se cumplan todos los derechos y que las relaciones humanas, en este caso independientemente del género, sean simétricas y no asimétricas. La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos, al mismo tiempo pone en riesgo la vida de la víctima y tiene implicaciones de salud y protección. Efectivamente, la violencia de género, como violencia, justamente se constituye o se tipifica como una falta grave a los derechos humanos. Recordemos que la Declaración de los Derechos Humanos se da en 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde justamente se consagra al humano como un sujeto de derechos, no propiamente un ciudadano ni un hombre. Ese es el antecedente, digamos, que nos legó la Revolución Francesa en este caso, de únicamente, digamos, reconocer derechos a los hombres en términos políticos, en términos éticos. Con la Segunda Guerra Mundial vimos los crímenes y los vejámenes que cometieron los nazis contra los judíos, en este caso también contra las mujeres, contra su sexo, contra su cuerpo, contra su dignidad. Y en 1948 se declaran los derechos humanos, se crea la Organización de las Naciones Unidas y se amplía justamente ese reconocimiento. Y la tercera, el objetivo del agresor es producto del daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. Entonces vemos que la violencia de género también es un proceso sistemático, no únicamente son acciones, digamos, arbitrarias o discontinuas, sino que un comportamiento de un agresor de género posiblemente puede tener, digamos, un comportamiento sistemático en tanto el abuso. Bueno, vamos a los tipos de violencia de género. Yo, tratando de hacer la investigación para esta actividad, encuentro 5 modos o tipos de violencia de género: violencia económica, psicológica, emocional, violencia física y violencia sexual. Es importante tener en cuenta que el concepto de violencia es bastante amplio. La violencia no únicamente se tipifica desde la agresión física, sino que hay formas de ejercer violencia. Hay violencias directas, hay violencias indirectas. Las violencias directas justamente tienen repercusiones, digamos, visibles. Las violencias indirectas tienen más repercusiones que son latentes, pero que generan obviamente, digamos,
malestar, daño sistemático en la persona que la sufre. Violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Pues esto es muy común, por ejemplo, sobre todo en estos matrimonios tradicionales donde el hombre piensa justamente que es el asistidor, el protector, y la mujer en este caso cumple un papel más secundario, en este caso de cuidadora del hogar. Eso es muy común en las familias tradicionales. Bueno, violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja, o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico, en forzarla a aislarla de sus amistades, de su familia, etc. Igualmente es muy común también en este tipo de familias disfuncionales, donde uno de los mecanismos de violencia es la agresión indirecta en este caso, la amenaza latente que genera por supuesto malestar psicológico o predisposición psicológica. Y por supuesto también causar, digamos, ciertas anomalías mentales como una depresión, como trastornos emocionales. Violencia emocional consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultar o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos, en no permitir a la pareja ver a su familia, etc. Una de los temas de la semana 2 fue justamente identificar anomalías mentales, y dentro de las anomalías o problemas mentales está los trastornos emocionales, y dentro de los trastornos emocionales se tipificaba la baja autoestima o el poco valor que se tiene con sí mismo, y en este caso pues justamente cuando se habla de violencia de género se puede llegar a estas digamos comportamientos, trastornos. Violencia física, una violencia directa donde justamente el agresor lo que busca es atacar directamente a la persona en su cuerpo, en su fisiología, ya sea con puños, patadas, bofetadas, etc. Y la violencia sexual también es una violencia que está ligada a la, digamos, al abuso, a la transgresión del sexo. En este caso puede ser sin consentimiento, es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de una relación de pareja, las parejas tienen que consentir la relación sexual. Si una de ellas no consiente, independientemente de que sean parejas, esto también se constituye en violencia sexual. Aquí hay unos grados, esta información la tomo de la página de Profamiliar. El primer grado de violencia de género, hacer bromas hirientes, chantaje, engaño, mentiras, la indiferencia, la descalificación, la ofensa, la ridiculización, etc. Segundo grado, la intimidación, la prohibición de ciertas actividades, de gustos, de ocio, la coacción de las acciones, la persecución, la restricción obviamente del dinero, la vulneración de la privacidad, el manoseo sin consentimiento, la agresividad, el golpe, el pellizcazo, el arañazo, el empujón, los jalones y las pegadas y las abofeteadas. Y el tercer grado de violencia de género, que obviamente es el más grave en este caso, sería las patadas, la agresión física,
si te han dejado encerrado, si te han amenazado, si te han prohibido usar métodos anticonceptivos, te han presionado para que quedes embarazado, se han obligado a llevar a cabo prácticas sexuales, te han amenazado de muerte, te han obligado a tener relaciones sexuales, han abusado sexualmente de ti, te han violado y te han intentado asesinar. Bueno, y dónde denunciar justamente cuando existe una violencia de género. En este caso, pues la investigación me permitió recurrir, o más bien identificar una serie de entidades donde se pueden denunciar este tipo de prácticas. Entonces tenemos aquí la Fiscalía. La violencia sexual es un delito, por eso debes denunciarlo. Puedes hacerlo de forma verbal o escrita en primera instancia en los centros de atención integral a víctimas de delitos sexuales de la Fiscalía. Tenemos también estación de policía, también se pueden hacer estas denuncias, la Policía Judicial, la DIJÍN o la SIJÍN o el CTI. Medicina legal, para establecer la gravedad de las lesiones y el estado que se encuentra la víctima después de la agresión. Las comisarías de familia reciben denuncias en caso de violencia intrafamiliar para remitirlas a la Fiscalía. Estas pueden ordenar medidas de protección, tales como expulsar al agresor de la casa, retirar ropa, documentos y elementos indispensables para la víctima. También se puede denunciar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Y por último, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Esta fue mi exposición. Que tenga una buena tarde.